Esta tarde el doctor en Historia Sudamericana, Manuel Ortuño, va a dar una conferencia en la Embajada de México a las 6 de la tarde, y aquí en el Instituto Cervantes de Dublín, que nos interesa mucho la historia, pues no hemos querido perder la oportunidad y le hemos invitado a que nos cuente un poco de qué trata esta conferencia que va a dar en la Embajada de México. Sí, el personaje en torno al cual voy a charlar esta tarde es Javier Mina. Javier Mina es un personaje interesante, un héroe en México, pero absolutamente desconocido en España hasta hace unos años. Cuando yo regresé de México, hace ya bastante tiempo, me di cuenta de que era absolutamente desconocido y dije, ¿cómo es posible que un héroe mexicano nacido en Navarra sea desconocido? En Navarra sí lo conocen, pero lo conocen en cuanto a la época juvenil, porque Javier tiene dos épocas: una época de juventud en la que se convirtió en el líder de las guerrillas navarras contra la invasión francesa de Napoleón, y después la segunda etapa, que es la etapa mexicana, en la que él se convierte en héroe en México. Pero en España realmente se desconocía esta segunda etapa y no se le daba una importancia excesiva. Por eso me dediqué, digo, voy a estudiar a este personaje, y aprovechando que había llegado la etapa de mi jubilación, me meto a trabajar hice un doctorado en Historia Contemporánea de América, y a trabajar la figura de Javier Mina. Javier Mina es un liberal de un momento muy inicial, porque él empieza a luchar en 1808. Se forma en Francia y se forma en Londres, porque tiene que exilarse cuando regresa Fernando VII en 1814, como todos los liberales, y tiene una serie de contactos muy importantes con los liberales españoles que hay en Londres, concretamente con Blanco White, con Flores Estrada, que son liberales. Blanco era un liberal moderado, pero Flores Estrada era un liberal en aquella época bastante radical, y antifernandinos. Y a los que les interesaba que el Imperio Español se transformara en una especie de comunidad de naciones, pero fue imposible conseguirlo aquello, y acabó siendo una guerra de independencia de los países, de los virreinatos que teníamos en América respecto de España. Bien, en ese momento aparece Javier Mina en Londres, se conoce a todos estos españoles y también a los sudamericanos que se encontraban en Londres en ese momento buscando la ayuda europea, y entre todos montaron una expedición que se considera la primera expedición internacionalista en la historia contemporánea, porque estaba formada por oficiales franceses, ingleses, irlandeses, italianos, para apoyar la insurgencia mexicana y conseguir la independencia de México y de América. Entonces fue muy interesante, es un intento en un momento muy pronto de un liberalismo internacional. Después eso se desarrolló mucho en toda Europa, las intervenciones internacionales, pero esta fue la primera intervención internacional en un país distinto. Estuvo en Estados Unidos durante unos meses. En Estados Unidos volvió a encontrarse también con una serie de personajes muy importantes, y finalmente en México tuvo la gran aventura de participar en las guerras de insurgencia y de independencia de México. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención de su obra es que este movimiento liberal que ocurre en España, en ese momento del cual Javier Mina es partícipe, no solo tiene una importancia vital para la definición, como dicen algunos, de la nación española, sino para la definición de un montón de naciones que se ven afectadas por esa influencia. Claro. Pues en México, pero incluso Irlanda también. Sí, la propia Irlanda y toda América, es decir, todo el resto de América. Es que antes de ese momento, de comienzos del 19, se ha producido en todo el occidente europeo y en América el movimiento de la Ilustración. La Ilustración es un momento espléndido en el que tanto en España como en América del Sur, como en América Española, se vive el renacimiento, la renovación de las ideas, la apertura a nuevos horizontes.
y entra el pensamiento europeo en España y en América. Y lógicamente esta apertura es la que permite después enfrentarse a un movimiento de liberación, podríamos llamar así, aunque la palabra esta es un poco más moderna, pero también sí se puede hablar perfectamente de liberación espiritual y de liberación física. Ellos sentían, los americanos, que después de 300 años de estar bajo el régimen español, habían llegado a una mayoría de edad, a una madurez política, económica y social que les permitía organizarse por su cuenta. Es decir, la autodeterminación, la autodefinición de lo que es ser un país, ser un pueblo, ser una nación, estaba ya muy viva. Y es un fenómeno que ocurre exactamente en España, en Irlanda y en América Latina. ¿Ves? Tenían el ejemplo también de Estados Unidos de unos cuantos años antes, pero todo es un fenómeno global que se produce en el mundo en ese momento. Y volviendo a Navarra, ahora un aspecto más local, Navarra siempre está vinculada de alguna manera a una zona más conservadora, y si volvemos a finales del siglo XIX, en las guerras carlistas, sí que estaba vinculada al carlismo contra el liberalismo, pero sí que tiene ahora, por lo que vemos con Xavier Mina, sí. Se está estudiando mucho en los últimos años, se ha investigado bastante y se está recuperando una tradición liberal que existía en Navarra y que no estaba no era muy conocida, no estaba muy viva, pero sí existe efectivamente. Y se inicia en ese momento con Espoz, que es el tío de Xavier Mina, Espoz, el llamado Espoz y Mina, porque se toma el nombre de su sobrino, con Espoz, con Javier y con toda una serie de liberales que aparecen. No llegan a tener una importancia excesiva, porque eso que tú dices, ese movimiento más conservador que predomina en Navarra, pues parece como que ocultaba a lo largo del tiempo la existencia de este movimiento de pensamiento, de ideas, etc. Hoy se está estudiando mucho, se está publicando bastante y se está reconociendo ese pasado liberal en Navarra también. Sí, es interesante. Y aunque en Navarra y en España esto está haciendo algo nuevo, que en Sudamérica, como hablábamos, tiene un efecto y un impacto que incluso Neruda dedicó unos versos a Xavier Mina. Claro, Javier, es que Javier en toda América es un gran personaje. Fue muy conocido cuando Javier llega a Estados Unidos, antes de desembarcar en México con la expedición que llevaba para apoyo a los insurgentes mexicanos, pasa un mes con Bolívar en la isla de Haití. Es curioso, Haití era ya independiente, Bolívar estaba en Haití, refugiado, buscando la ayuda del presidente Petión, y en ese momento Xavier Mina quiere ir a ver a Bolívar, se encuentran, están juntos un mes, discutiendo, hablando, planteando qué podían hacer. Javier invita a Bolívar a que le acompañe a México, y Bolívar dice, no, mi papel está en Sudamérica, yo donde tengo que ir es a Venezuela y a Nueva España, a Nueva Granada. Y finalmente se marcha Javier solo, pero realmente en toda América, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, el interés por Xavier Mina es enorme. En Estados Unidos también, porque Xavier Mina estuvo 3 meses en Estados Unidos y participó un poco en los movimientos de fronterizos. La frontera entonces estaba muy, como dicen ahora, como se dice ahora, muy líquida, en una situación líquida completamente, la frontera entre España y Estados Unidos, en toda esa zona de Nueva Orleans y todo eso. Y hay un gran interés por Javier. He encontrado 2 grandes estatuas de Xavier Mina, una en un pueblecito del sur de Estados Unidos, cerca de Luisiana, más bien cerca de Houston, en un parque dedicado a Xavier Mina, hay una estatua de Xavier Mina, y después está la gran estatua de Javier en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. El Monumento a la Independencia en México, que es una estatua bellísima, ahí está Xavier Mina también, como uno de los 4 grandes héroes de la independencia de México. Es Xavier Mina uno de nuestros personajes más internacionales. Sí, y yo pienso que es una figura
que permite basar en algo real, en algo personal, las relaciones entre España y México. Un fenómeno muy curioso. Todo el siglo XVIII España está llena de irlandeses, y sobre todo hay varias familias que son familias de militares, se dedican a la milicia, llegan a ocupar puestos importantísimos. Hay un presidente del Consejo o del Gobierno que es irlandés. Con Carlos III estaba Ricardo Wall, que era irlandés y fue ministro de Estado y primer ministro con Carlos III. Y en ese momento España se llena de irlandeses que son grandes generales, mariscales del ejército, y luego sus hijos y sus nietos siguen siendo militares. Y llegan cuando la Guerra de la Independencia está llena de generales irlandeses, de origen irlandés, que participan en las guerras de independencia en España. Y realmente es extraordinario. Hay primeros ministros, hay embajadores, son fundamentalmente la emigración, la diáspora irlandesa en España, son militares, comerciantes y dos clases más, misioneros, efectivamente, pero también médicos. Hay un grupo de médicos muy importante que se va de Irlanda a España y que son médicos de la corte real española. Voy a rehacer mi historia de Mina hablando precisamente de ese entorno irlandés de Javier Mina. Aunque sé que en estos momentos hay ya varios investigadores españoles que están trabajando con ello. mucho. A lo mejor influenciados por su trabajo también. No, porque son como, yo creo que algo así como 10 años, los últimos 10 años, se ha desarrollado unos programas de investigación de las relaciones militares y la presencia de militares irlandeses en los ejércitos de España. Espero que entre Irlanda y España vuelva a haber lazos de trabajo y de cooperación intelectual e histórica muy interesante. En eso trabajamos aquí en el Instituto Cervantes de Dublín. Muchas gracias, don Manuel. Ha sido un gusto hablar con usted y desgraciadamente tenemos que terminar. Muchas gracias. De acuerdo, gracias a ustedes.